Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía Dorotea de Prusia. Ella fue una princesa prusiana que se acabaría convirtiendo en margravina consorte de Brandeburgo-Schwedt, pero su matrimonio sería muy infeliz, teniendo que casarse con un hombre que era bastante mayor que ella, el cual sería conocido en su tiempo como el margrave loco, ante su forma de comportarse y su peculiar sentido del humor. Esta biografía es realizada por petición de Lupita, Diana Monroy, Marc, Mesa Antonio y Andrea Díaz. Sofía Dorotea María de Hohenzollern y de Hannover nació el 25 de enero de 1719 en la ciudad de Berlín, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del rey Federico Guillermo I de Prusia y de la esposa de este, la reina Sofía Dorotea de Hannover. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo Sofía Dorotea la novena de sus vástagos. El nacimiento de la niña fue una gran decepción para su padre, quien pensaba que ya tenía demasiadas hijas y prefería tener otro hijo varón para asegurar la sucesión del trono prusiano. Es más, cuando la recién nacida fue presentada ante su padre el rey, este llegó a decir ante los presentes que aquella niña tendría que haber muerto durante el parto. La princesa tuvo una infancia un tanto triste e infeliz. El matrimonio de sus padres no sería feliz. Su padre, el rey Federico Guillermo, solía ser bastante brusco, frío y grosero con su esposa, pese a que ésta siempre se mostró receptiva y amable con él. Incluso dicho monarca solía golpear a sus hijos y los trataba de malas maneras, siendo un padre bastante temido y odiado por sus propios vástagos. Sofía Dorotea adoraba a su madre, pero desgraciadamente no pudo tener demasiado trato con ella, debido a que su padre prohibió a su esposa que viese a sus propios hijos, viviendo así su progenitora prácticamente sola y recluida en el palacio de Montbijou, visitando así los hermanos de dicho lugar en contadas ocasiones y en secreto para poder ver a su madre, arriesgándose a ser pillados y castigados por su odiado padre. Como era habitual, Sofía Dorotea empezó a recibir una serie de propuestas matrimoniales cuando llegó a una edad casadera, siendo así comprometida con un primo de su padre, el margrave Federico Guillermo de Brandeburgo-Schwedt, quien era 19 años mayor que su prometida. Cuando la princesa se enteró de este compromiso, ella se negó en rotundo ante tal casamiento, debido a que ya conocía a su prometido al formar parte de la corte prusiana y le desagradaba bastante la idea de casarse con él. Pero finalmente acabaría siendo obligada por su padre a contraer aquel matrimonio. El 10 de noviembre de 1734 se celebró la boda entre Sofía Dorotea y el margrave Federico Guillermo en la ciudad de Potsdam, en el margraviato de Brandeburgo. Para entonces ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 34. Los recién casados establecieron su hogar en el castillo de Schwedt y 4 meses después de haberse celebrado su boda, la nueva margravina se quedó embarazada, alumbrando en el año 1736 a una niña que se llamó Federica, quien llegaría a ser duquesa consorte de Württemberg. Y en el año 1738 nació otra niña que se llamó Luisa Isabel, quien se convertiría en princesa consorte de Prusia al casarse con su tío materno, el príncipe Augusto Fernando de Prusia. El matrimonio de los margraves acabaría siendo muy infeliz, ya que aparte de existir una gran diferencia de edad entre ellos,
Su marido sería descrito como un hombre maleducado, irascible y bastante grosero, que hacía continuamente bromas obscenas y de mal gusto, siendo apodado en su época como el margrave loco. En el año 1740 falleció su padre, el rey Federico Guillermo I de Prusia, convirtiéndose así su hermano Federico en el nuevo rey de Prusia bajo el nombre de Federico II, siendo más conocido como Federico el Grande. La llegada al poder de su hermano fue aprovechada por Sofía Dorotea para refugiarse en la corte prusiana, aunque en este lugar tampoco llegaría a estar cómoda del todo, debido a que se consideraba inferior a sus otras hermanas, las cuales destacaron dentro del mundo de las letras y en los círculos intelectuales. Su hermano, el rey Federico el Grande, intentó mediar en los asuntos matrimoniales en los margraves, mostrándose incluso bastante amistoso con su cuñado, para ver si le hacía recapacitar y que se comportase mejor con su esposa. Pero al ver que sus buenas intenciones no funcionaban, decidió enviar a uno de sus generales prusianos de confianza a la corte de Svet, el cual tendría poderes ilimitados y se convertiría en la sombra de la margravina durante sus estancias en la corte, protegiéndola así de las groserías y de la irascibilidad de su marido. Los margraves traerían más hijos al mundo después de su reconciliación forzosa. En el año 1741 nació Jorge Felipe, pero este niño tan solo vivió por 7 meses. En el año 1745 nació Felipa, quien llegaría a ser la gravina consorte de Hesse-Kassel, y en el año 1749 nació el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Jorge Federico, pero este falleció con tan solo 2 años de vida. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, aunque solamente 3 de sus hijas lograron sobrevivir a la infancia. Los margraves pasarían largas temporadas separados ante su infelicidad conyugal. Su esposo viviría en el castillo de Svet, mientras que Sofía Dorotea se estableció en el cercano palacio de Montplaisir, donde tendría una pequeña corte. El matrimonio apenas tendría trato tras el nacimiento del último hijo que tuvieron en común, haciendo cada cual sus vidas por separado. Pero hacia el final de la vida de la margravina, el matrimonio se acabaría reconciliando, ya que cuando a su marido le notificaron que Sofía Dorotea se encontraba muy afectada por la hidropesía que padecía, este decidió acompañarla durante su enfermedad, permaneciendo así muy unidos durante la etapa final de su vida, falleciendo finalmente Sofía Dorotea a causa de dicha enfermedad el 13 de noviembre de 1765, a los 46 años de edad, en el palacio de Montplaisir. Pese a que ninguno de los hijos varones que tuvo el matrimonio logró sobrevivir a la infancia, su marido decidió no casarse de nuevo, permaneciendo como viudo para el resto de su vida. Los restos mortales de Sofía Dorotea descansan junto a los de su marido en el pabellón Berlitzky, en la población de Svet, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Sofía Dorotea. Ella fue una princesa prusiana que se vería obligada a casarse con un hombre al que detestaba, aunque a diferencia de otras princesas de su época, ella ya conocía a su marido antes de casarse con él, casándose así con un hombre que no era del todo desconocido para ella, aunque no era para nada de su gusto, siendo un hombre un tanto peculiar que no encajaba para nada con ella. Ante su matrimonio infeliz, su hermano, el rey Federico el Grande, intentó mediar entre la pareja, algo que es bastante curioso, debido a que su hermano era un hombre que odiaba a las mujeres y que tuvo un matrimonio igual de infeliz con su propia esposa. Incluso se centró en intentar solucionar los problemas conyugales de su hermana, antes que en los suyos propios.
Hacia el final de su vida, su matrimonio dejó de ser tan infeliz, viviéndose una pequeña reconciliación conyugal cuando el fin de Sofía Dorotea se encontraba muy cerca, llegando a estar muy unida a su marido durante sus últimos meses de vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sofía Dorotea de Prusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que se vieron obligadas a casarse con hombres que fueron considerados locos en su día o que tenían una serie de comportamientos un tanto peculiares. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Aiko Sosa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.